vamos a hablar de este tema, la lengua hebrea. Y fíjense algo, el hebreo es un dialecto o idioma semítico que se desarrolló en la parte noroeste del cercano oriente, entre el río Jordán y el mar Mediterráneo durante la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo. El hebreo bíblico, que es lo que nos concierne en este momento, se divide cronológicamente en 3 periodos. Y uno de esos periodos es el hebreo presílico, ¿sí? Los primeros testigos datan del 1400 al 1200 antes de Cristo. Podemos ver el éxodo de Moisés por esa fecha. También el calendario de Gether, año 1900 antes de Cristo, entre el año 1000 y 900 antes de Cristo. Este es el tiempo del hebreo clásico. Calendario de Gesser, por ejemplo, aquí está la imagen. Voy a poner esto para acá para que puedan ver bien. Okay. Este calendario, Gesser se llama. Usted preguntará por qué tenemos que estar hablando de un calendario, de este calendario, si es de la lengua hebrea. La razón es porque esto testifica un periodo de la escritura hebrea, un periodo de la escritura hebrea que nos concierne a nosotros. Por ejemplo, el nombre dado a este calendario se refiere al lugar donde fue hallado, la antigua ciudad de Gether, cuyos restos se conocen con el nombre de Tel Gether y que se encuentra a 30 kilómetros del noroeste de Jerusalén. Este es un calendario con la inscripción hebrea más antigua que se conoce. O sea, la inscripción más antigua que se conoce de la lengua hebrea está escrita en este calendario, como usted lo puede ver ahí. Fechada en el 10 antes de Cristo, siglo 10 antes de Cristo, por lo tanto, posiblemente entre los tiempos de los reyes David y Salomón. Vamos a ponerlo un poquito más para que lo vean más de cerca. Por ejemplo, aquí. El calendario agrícola de Gesser, 925 a.C. Si usted puede ver un poquito, déjame poner un poquito por allá. Esta es la tabla, esta tabla. Esta letra que ustedes ven ahí, esta letra es paleo hebreo, ¿sí? Esas letras es el alfabeto, ¿verdad? Es un calendario con varias líneas que está dando detalles acerca de este calendario agrícola. Por ejemplo, miren aquí, vemos en este lado, ok, se movió, la transcripción del paleo hebreo. Aquí vemos entonces la transcripción en escritura cuadrada, que es la que aprendemos en el curso de hebreo que vamos a estar iniciando el 20 de agosto. Y aquí está la transliteración, y aquí lo que detalla: 2 meses recolectar olivas, 2 meses sembrar lino de cebada. Ahora, dale para atrás. Esto registra, ¿verdad?, las principales actividades agrícolas de cada mes, como la siembra, la cosecha y la vendimia, y ofrece una muestra de la vida cotidiana del pueblo de Israel en ese tiempo, siendo también particularmente útil para dar a conocer a los estudiosos modernos la escritura y el lenguaje de aquel periodo. Por eso estamos chequeando esto, porque se trata de la lengua hebrea, y esto nos permite a nosotros, ¿verdad?, conocer la escritura y el lenguaje de aquel periodo. Este texto consiste en 7 líneas y aparece en el margen de ella la palabra Abiyá. Déjame acercarlo más. Abiyá. Voy a escribir la palabra Abiyá. Vamos a ponerla acá, anotar. Esta palabra, Aleph, en el hebreo se escribe de derecha a izquierda.
Esto es una Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo. Esta es una Bet. Abiyá. Vamos a escribir Abiyá aquí. Miren, esta es la escritura, esta es la escritura. ¿Cómo se escribe Abiyá? Tal vez usted, si no, como no conoce, o tal vez no ha tenido la oportunidad de estudiar un curso de la lengua hebrea, le parece un poquito, se rayó un poquito aquí, dame borrarlo. Le parece un poquito como, ¿verdad? Tedioso, wow, pero esto, con par de clases de hebreo bíblico, usted podría leer eso ya con 2 o 3 clases, ya usted puede entender más o menos lo que yo estoy escribiendo allí. Ahora, Abiyá es una raíz, una palabra raíz, por ejemplo, tiene la palabra raíz Abi, que quiere decir mi padre, viene de la palabra Ab. Y Yad, aquí se está refiriendo al nombre sagrado, que las letras, lo voy a escribir, esta raíz, la Yod y la Het, aquí, Yod, Het, Ba, Het, que es el nombre sagrado. Esto se translitera como Y, H, B corta o W, H. Este nombre, nadie a ciencia cierta sabe cómo se pronuncia, según los estudios académicos. Entonces, Abiyá fue el escriba que posiblemente el escriba de este calendario. Y Abiyá significa mi padre es el eterno. Mi padre es el eterno. ¿Sí? Entonces, ese fue el nombre del escriba que posiblemente escribió este calendario, que tiene un valor histórico y arqueológico grandísimo, ¿sí? Porque nos da muestra de la escritura, ¿verdad? Del hallazgo arqueológico, donde está la escritura, una de las escrituras más antiguas del hebreo clásico. Entonces, ya hemos hablado aquí del hebreo presílico. Otro periodo del hebreo es el hebreo post-exílico, después del exilio. Este tipo de hebreo, el post-exílico, cambió por influencia del arameo, que era la lengua franca del imperio medo-persa. El hebreo aquí entonces fue reemplazado por el arameo. Por eso uno puede ver en lo que tienen conocimiento del texto sagrado, en las lenguas bíblicas, hay libros, por ejemplo, como el de Daniel, que comienza en hebreo y luego del tercer capítulo empieza en arameo. Como yo entiendo hebreo, yo me di cuenta cuando entro al arameo en Daniel, cuando estoy leyendo y no entiendo nada. Aunque el arameo es muy parecido al hebreo. ¿Sí? El arameo es muy parecido al hebreo y uno entiende alguito. Entonces, Daniel es un libro bilingüe porque está en hebreo y en arameo. Y hay otros libros en la Biblia hebrea, o sea, la Biblia que nosotros tenemos, de donde vienen nuestras traducciones, que están totalmente en arameo. ¿Sí? Entonces, el hebreo fue reemplazado por el arameo. Esto, ¿verdad? Se empiezan entonces a entremezclar las palabras de origen arameo y griego. Y el hebreo llega a ser una lengua religiosa. Cuando digo religiosa, una lengua que solamente se estudiaba el texto, ¿verdad? Cuando se iba a la sinagoga, entonces, cuando se iba a la sinagoga, se leía en hebreo. Pero el pueblo, eso lo vamos a seguir hablándolo más adelante,
leía totalmente, hablaban totalmente en arameo después del exilio, ¿sí? Entonces, vemos el hebreo preexílico, el hebreo post-exílico, que es donde se empiezan a entremezclar la palabra de origen arameo y griego. El hebreo entonces llega a ser una lengua religiosa, como le acabo de decir. Pero también hay otro, en el tercer periodo, este es el periodo de los masoretas, que está más cerca de nosotros. Los masoretas fueron quienes inventaron el sistema vocálico, el sistema de vocal hebreo. Antes el hebreo no tenía vocales. Entonces, el trabajo de los masoretas comienza a partir del siglo 9 y 10 después de Cristo. O sea, en los tiempos de Cristo, el hebreo que se utilizaba era un hebreo sin vocales. O sea, esta letra que yo tengo aquí, que son vocales, por ejemplo, esta es una vocal hebrea, que se llama kamat. No sé si la ven ahí, ¿la pueden ver? Sí, como una T parece. Sí, así una T. Eso se llama kamat, eso es una larga. Por ejemplo, esta, pataj, que es una corta, se llama pataj. Estos símbolos vocálicos no existían en los tiempos de Cristo. Entonces, después de 9 o 10 siglos, de 10 a 9 siglos, se inventa entonces el sistema vocálico y lo que lo inventaron fueron los masoretas, ¿sí? Vamos a seguir. Ok. Miren algo aquí. Aquí está el texto hebreo. Este es el texto masoreta. Vamos a ver si Marcia me ayuda a leer en español. Yo voy a leer en hebreo para que ustedes empiecen a familiarizarse con el texto hebreo. Dice de la siguiente manera: Vayomer Eliakim ben Hilkiyahu, Beshedna Beyoach el Rabshake, Daverna el Abdeja Aramit, Kishomin Anachnu, Bealte Daver Imanu Yehudit, Beosnei Ha'an, Ashel al Jajochma. En español dice, entonces dijo Eliakim, hijo de Hilcías, y Sebna y Joa al Rabsacés, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Ok. Fíjense algo. Que en este texto habla de una palabra. Déjame borrar esta parte, borrar todo, borrar los dibujos. Ok. Dice lengua de Judá. En hebreo es Sefat Yehudí. Yo lo tengo aquí abajo. Sefat Yehudí. Esto Sefat Yehudí, lengua de Judá, se refiere al hebreo. Pero ¿qué sucede? Que aquí, ¿verdad? Se llama idioma de Judea, judaíta. En ese tiempo, ¿verdad? Alrededor del siglo 8 antes de Cristo se conoce como lengua de Judá. Cuando está hablando la lengua de Judá, se está refiriendo al idioma hebreo. Entonces estamos viendo cómo se llama el idioma en los diferentes periodos de la Biblia. Entonces aquí en el siglo 8, en Segunda de Reyes, ¿verdad? 18:26, se le está llamando al hebreo bíblico como lengua de Judá. Pero creo que yo me volé una diapositiva. Voy a chequear para atrás. Ok, sí, me volé una diapositiva. Bueno, nos avanzamos acá. Aquí nos quedamos en lengua de Judá. Voy a leer de nuevo, voy a leer ahora Isaías 19:18, que era el que iba realmente. Y a ver si Oscar me ayuda con el español. Bayon Jahu Yihu Hamesh Arim Be'eretz Misraim Medavero Sefat Kenaan Benishbaot Ladonai Sebaot Ir Jajeres Jeamel Le Echat.
En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por el Señor de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Jerez. Ok, fíjense aquí. Aquí también estamos alrededor del siglo 8 antes de Cristo. Entonces aquí está hablando del país que comprende esta área conocido como Canaán, un nombre que también se asocia con el idioma en sus primeras fuentes escritas. Aquí se le llama al idioma hebreo Sefat Canaán, ¿sí? Lengua de Canaán. Vemos también Segunda de Reyes 18:28, creo que esta fue la que leímos, sí, donde se relata que se le llamó entonces lengua de Judá. Vemos entonces que en el hebreo, en el texto bíblico, la lengua hebrea le llaman lengua de Canaán, también le llaman lengua de Judá, pero esta lengua se está refiriendo al mismo hebreo, lo único que en esos tiempos se llamaba de esa forma. Vamos a seguir. Ok. Ahora, en el tiempo helenístico, alrededor del 323 a.C., que fue el tiempo helenístico, la lengua hebrea en este periodo, los escritores se refieren a él por el término griego hebraios o hebraísta, según el libro de Antigüedades 112 de Flavio Josefo. ¿Quién fue Flavio Josefo? Flavio Josefo en hebreo se llamaba Yosef ben Matitiajo, un historiador judío romano del primer siglo, o sea que estuvo muy cerquecita del periodo de Cristo, del Mashiach. Entonces, el testimonio histórico de este hombre vale mucho. Y vemos que entonces se llamaba Hebraios. ¿Cuándo comenzó a llamarse Hebraios? A partir de 323 antes de Cristo. En el 800 antes de Cristo todavía se le estaba llamando lengua de Judá o lengua de Canaán, que se refiere, según lo que estamos viendo aquí, al mismo idioma de hebreo bíblico. Ahora, aquí vamos a estudiar algo interesante. Déjame ver si pongo esto aquí abajo. Okay. Sí. Miren acá. Génesis 11:14. Si Daniel me puede ayudar a leer en español en esta parte, voy a leer en hebreo y luego Daniel me ayuda en español. Beshelach Chai Sheloshim Shana Beyoret et Ever. Ok, dice, Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Ok. Algo. Bajo el Imperio Romano, entonces se conoció la lengua hebrea como hibrid. Ahora sí se conoció bajo el Imperio Romano como lengua hebrea, ¿sí? Después del 323, en el 323 antes de Cristo, en el periodo helenístico, se empezó a conocer como hebraios o hebraístas. Y en el periodo romano, entonces, se empieza a conocer como lengua hebrea. En hebreo sería Leshon Ivrit o idioma hebreo, según la Mishnah. Entonces, estos términos concuerdan con Eber, que fue lo que acabamos de leer, Génesis 11:14. Eber, su nombre indica, fíjense, Eber es la misma raíz para la palabra hebreo. Déjame mover. Para que ustedes, hay una, ok, que no estaban viendo esta parte ahí. Miren, Eber se escribe así. Ein, Bet, Resh. Eber. Y la misma letra que se usa para Eber se usa para la palabra hebreo, para el idioma hebreo, que es así. Ein, Bet, Resh. Las mismas letras.
Entonces, también Abraham, que era Eber era el ancestro, ¿verdad? De las personas que se conocían como Abraham. Vamos a leer aquí, Génesis 18, 14 dice, vaya boja palitz, vaya gedle Abraham, jaivri, bejuso gen belonen manre, jaemori, aji eskol, baji aner, bejem balei verit Abraham. Daniel, por favor. Ok, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Amre, el amorreo, hermano de Escol, hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Fíjese algo, déjame acercar esta parte aquí. A Abraham le llamaron el hebreo, Jaibrí. Míralo aquí, Ibrí dice ahí, Ibrí. Entonces, ¿qué significa la palabra Ibrí? Vamos a hacer alguna cosa con la red. Por ejemplo, la palabra Ibrí, la voy a escribir, creo que me conviene, ok. Ibrí, que viene de la raíz abar. Por ejemplo, abar quiere decir, él pasó al otro lado. Eber, si pongo los puntos aquí, quiere decir el que cruza al otro lado. Entonces, Ibrí es el que pasa al otro lado. Entonces, el pueblo hebreo, por el nombre que tiene, podríamos decir que es un pueblo que vino de otro lado. Figuradamente podríamos decir que vino de otra dimensión, que pasa al otro lado. O sea, Ibrí lo podemos aplicar espiritualmente a todo aquel que trasciende a otro lado. O sea, nosotros somos Ibrí cuando trascendemos espiritualmente, más allá de lo material. O sea, podríamos decirlo así, trascender, ¿verdad? Más allá de nuestras emociones, más allá de nuestras circunstancias, somos Ibrí. Ahora, vamos a ver algo. ¿Qué pasa? Que, como decíamos aquí, para los judíos entonces, para los judíos, esta lengua llegó a ser Leshon HaKodesh, o sea, un idioma de la santidad, lengua sagrada. También la consideraron, como muchos cristianos, que era el primer idioma, o sea, el idioma de la creación. En palabras de los rabinos, oiga lo que dicen los rabinos y los primeros padres de la iglesia. Y todos los habitantes de la tierra eran de un solo idioma y de un solo discurso, y hablaban en el idioma del templo, porque así el mundo fue creado al principio. O sea, tanto los rabinos como los padres de la iglesia, parte de los primeros cristianos que hubo, consideran el hebreo como una lengua santa y creen que fue una lengua, ¿verdad? Que fue la lengua que se habló en el templo y fue la primera lengua. Eso es la tradición que enseña de esta manera. Ahora, hay un texto aquí que yo voy a leer, voy a borrar todo esto, y es muy interesante. Por ejemplo, quito esta parte de aquí. Ok. Miren aquí. Dice Génesis 2:23. Bayomer Hadán, Zoha Paan Esen Miasmai, Ubasal mi Basari. Lezot Jikare Isha, Kimeish Lukohat Zot. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona,
porque del varón fue tomada. Fíjense algo. Aquí hay una parte muy interesante. Dice aquí, varona. O sea, ellos decían los rabinos, en el sentido pensante, ellos justificaron la afirmación de que el idioma de la creación fue el hebreo, porque solo en hebreo, según ellos, es posible el juego de palabra ish, beisha, ish para hombre e isha para mujer. Ejemplo, esto es muy interesante lo que les voy a compartir. Entonces, a partir de esto, el Midrash, la que es parte de la tradición hebrea, concluye que el mundo debió haber sido creado a través del hebreo. Fíjense, la palabra ish, ¿qué es esta? Ish, aquí lo escribo. Que a lo que se están refiriendo los rabinos y los padres de la iglesia. Ish tiene una Aleph y una Shin. Diga ahí dónde está Ish. Todo este sonido le voy a decir que está asociado. Ish, diga ahí. Ish. Y ahí viene la palabra Isha. Entonces, como estos sonidos suenan iguales, ellos dijeron, y así se llamó, varón y hembra, le llamó Ish Beisha. Es hebreo, entonces el hebreo fue el idioma de la creación. Entonces, según los rabinos, mire aquí. Ish Beisha. Ish significa hombre, también significa esposo. Como Isha también significa hombre y también esposa. Que disculpen, varona y también esposa, es la parte negativa. Hubo un rabino de la Edad Media que interpretó que de Ish e Isha, mire, todo lo que suena shh, tiene que ver con esto. Fíjense, la misma letra con la cual se escriben Ish e Isha en hebreo. Ese mismo sonido, por ejemplo, Ish, Isha. Y aquí viene Esh. No suena similar, ¿sí o no? Quiero ver si alguien lo ve. Isha, Ish, Esh. ¿Suena similar, sí o no? Me gustaría escuchar. ¿Cómo ustedes lo ven? Sí, tiene parecido escrito la Aleph, dice a Iris. Ah, bueno, a Iris está aprendiendo. Ok. Fíjense algo. Todo lo que tiene que ver con shh, 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 eso shh, en hebreo significa fuego. Entonces, cuando un ish, un esposo y una isha se unen, hay un esh, que quiere decir fuego. Entonces, en el matrimonio, cuando un esposo y una esposa se unen, ¿verdad? Hay un fuego. Entonces, para que ese fuego que es para calentar en tiempo de frío, no nos queme, Dios tiene que estar en el medio. ¿Sí? Dios tiene que estar en el centro de una relación. Mire qué interesante es el hebreo. Mire, todo lo que tiene que, muchas palabras que tienen que ver con que usted le escuche el sonido, shh, eso tiene que ver con fuego. Por ejemplo, mire, esta palabra, lo voy a escribir en hebreo, esta palabra, shemesh, shemesh, ¿lo escucha? Shemesh. Shemesh. Por el sonido final, sabemos que tiene que ver con fuego, ¿sí o no? Pueden participar. Por Shemesh. ¿Sabe qué significa Shemesh en hebreo? Sol.
Aleluya. Shemesh significa sol y el sol es algo caliente. También la palabra shemen, que quiere decir aceite. O sea, muchas de las palabras que tienen ese sonido, shh, tiene que ver con fuego. Por eso cuando un ish y una isha se unen, hay un esh, que quiere decir fuego. Por eso que el centro de una relación de pareja tiene que ser Dios, porque si Dios no está, ese fuego que es para bien, entonces resulta para mal, ¿sí? Entonces, los rabinos, ellos consideran que el mundo fue creado a través del hebreo, y el hebreo el hebreo bíblico, ¿verdad? Es el lenguaje que se habló en el Edén, porque el hombre que ish y la mujer que isha tienen nombre, ¿verdad? En hebreo, y por eso consideran ellos. Otra cosa que ellos consideran, voy a dejar de compartir aquí para entonces compartirle a ustedes mi Biblia hebrea, porque no puse esto en mi anotación. Génesis 1.1. Génesis 1.1 dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. Aquí está la traducción: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los rabinos enseñan, por ejemplo, Bereshit bara Elohim Aleph, esto acá. Aleph Tav, lo voy a marcar. Entonces, la Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo y la Tav es la última letra del alfabeto hebreo. Ellos dicen que en el principio Dios creó el Aleph y el Tav, o sea, el alfabeto hebreo. Y luego que creó el alfabeto hebreo, entonces creó los cielos y la tierra, porque entonces pudo articular palabras a través de las letras hebreas. Iris tiene una pregunta. ¿Sí, Iris? No es una pregunta, le iba a decir que en la Biblia BTX, en la versión, de la cuarta versión, está escrito tal cual. Dice Elohim Aleph Tav. Ok. Sí, por ejemplo, es una interpretación rabínica. Por ejemplo, realmente dice Bereshit bara Elohim Aleph Tav. Realmente hay una proposición et que marca, ¿verdad?, una dirección, et hashamayim, a los cielos, be'et haaretz, y la tierra. Pero los rabinos interpretan que Aleph Tav, o sea, que los rabinos, ellos interpretan que Dios primero creó las letras hebreas, el alfabeto hebreo, y luego entonces pudo articular palabras, crear los cielos y la tierra, y después dice, Vayomer Elohim Yehior, ¿verdad? Y fue la luz. Todo esto es una interpretación rabínica, que es bueno saberlo, es bueno conocerlo, es parte de la tradición hebrea. Ahora, yo le traje a usted un esquema del idioma hebreo, ¿sí? No solamente del idioma hebreo, sino de los idiomas semitas. Usted sabía que el hebreo es un idioma semita, ¿sí? Porque ellos descienden de Sem. Ahora, fíjense algo. Teodoro de Cyrus afirmó, escuche bien, que los nombres de las primeras personas eran arameos, no hebreos, según este personaje, mientras que el hebreo era la lengua sagrada que Dios le había dado a Moisés al mismo tiempo que la Torá, y era por lo tanto una enseñanza más bien que un lenguaje natural. O sea, este caballero decía que los hebreos recibieron el idioma hebreo, valga la redundancia, cuando Moisés recibió los mandamientos en el monte Sinaí. En ese momento Dios entonces, según él, le imparte la capacidad para hablar hebreo. Entonces, más que un lenguaje, más que un idioma, es una lengua de enseñanza. Los rabinos dicen que los ángeles, Malachim en hebreo, Malach, ángel, Malachim en hebreo, solamente entienden el hebreo. Esto, ¿verdad?, es lo que dicen los rabinos. Entonces,
hemos estudiado los diferentes periodos de la lengua hebrea, que dicen los académicos y también que dice la tradición rabínica. Y vamos a seguir ahora entonces con esta parte de la tradición de la parte académica. Fíjense aquí. Aquí hay un esquema. Aquí hay un esquema de los idiomas semitas. ¿Sí? Recuerden, idiomas semitas porque vienen de Shem, lenguas semitas. Tenemos a las orientales en Mesopotamia, al acadio, que data de la fecha, alrededor de la fecha 2500. Ahora tenemos en el centro al amorreo marí, que data del 2000 antes de Cristo, esta lengua. Entonces, según este esquema, el acadio es el idioma más antiguo, porque entonces viene el amorreo, que es el año 2000 antes de Cristo, el ugarítico, que data del 1500 al 1300 antes de Cristo. Entonces tenemos al cananeo de 1400 al 400 antes de Cristo, que comienza sobre la época de Moisés. Por eso ese historiador decía que Moisés recibió el hebreo en el monte Sinaí. O sea, eso es una interpretación, no es algo que realmente está sustentado. Entonces, entre las lenguas, entre el proto-cananeo, que se comienza en el 1400, tenemos el hebreo, el moabita, el edomita, el amonita y el fenicio. Solamente nos interesa hasta acá. Entonces, según los académicos, la lengua más vieja o más antigua, según los académicos, una de las lenguas más antiguas es el acadio, que data del año 2500 antes de Cristo. Si lo calculamos con nuestra era, serían 5500 años atrás. ¿Sí? Ahora, eso es lo que dicen los académicos, conocimiento científico. El hebreo, según los rabinos y los padres de la iglesia, fue recibido en el Edén y se hablaba, era el idioma del templo. ¿Sí? Pero académicamente se conoce que el acadio es uno de los idiomas más antiguos y es mucho más antiguo que el hebreo. Incluso el alfabeto hebreo que nosotros vemos, el alefato hebreo, es fenicio. El primer alefato hebreo era el fenicio. Le voy a mostrar acá. Voy para atrás para enseñarle algo. Esto que ustedes ven aquí es la inscripción, ese se llama Luach. La palabra Luach en hebreo, la voy a escribir. Luach quiere decir calendario en hebreo. Luach. Entonces, déjame borrar lo que se escribió un poquito más, lo escribí un poco. Ok. Miren acá. Luach Luach, entonces, eso porque parece una raya, debería ser un puntico. Un puntico redondo, ok. Luach Gesell. Luach significa tabla, también significa calendario. Esto es un calendario de agricultura. Y estas letras que ustedes ven ahí son las letras, el paleo hebreo. Realmente estas letras son fenicias. Científicamente se dice que el primer alefato que tenían los hebreos vino de los fenicios. ¿Sí? Otros dicen que los hebreos lo tenían y que los fenicios lo usaban porque los fenicios fueron que le transmitieron este alefato a los griegos. Sí, por eso, por ejemplo, tenemos la primera letra del alfabeto hebreo, o fenicio, o paleo hebreo, se llama Aleph. ¿Y cómo se llama la primera letra del alfabeto griego? Alfa, ¿se parece, sí o no? Aleph, alfa. La segunda letra, Bet, del alfabeto griego, ¿cómo se llama? Beta, alfa, beta.
La tercera letra del alfabeto del alefato hebreo, Gimel, del griego, Gama, se parecen. Porque los fenicios, cuando los fenicios se encontraron con los griegos eran analfabetos, no tenían calendarios. Disculpe, no tenían alfabeto, y ellos le transmitieron, le entregaron esa riqueza a los griegos, el alfabeto o alefato fenicio. Algunos dicen que realmente esta letra era de los hebreos, pero como fueron los fenicios que le entregaron este alefato, ¿verdad?, a los griegos, históricamente se considera que esa letra son fenicias y no hebreas. Científicamente, ¿sí? También, aquí, fíjense, las letras cuadradas que usamos hoy, estas letras en hebreo bíblico, estas letras cuadradas no son hebreas tampoco. Esas letras cuadradas son arameas. ¿Sí? En el exilio, cuando Babilonia conquista, ¿verdad?, a Israel, los israelitas, los judíos, perdieron el hebreo y empezaron a acogerse al arameo, y empezaron a hablar arameo y adquirieron estas letras cuadradas, que son arameas. Entonces, vemos este esquema de que según los científicos, según los datos académicos, el protocananeo data del 1400 antes de Cristo. ¿Sí? Y que el acadio es el idioma más antiguo. Para los rabinos no, para los rabinos el idioma más antiguo es el hebreo. Fíjense algo, con esto termino. En los periodos, la evolución de la lengua hebrea, del hebreo bíblico, que es lo que nos concierne y a lo cual estamos circunscritos, pasa del Éxodo al exilio de Babilonia. Entonces, se utilizó el hebreo como común del Éxodo al exilio de Babilonia. Entonces, fue utilizado por el pueblo de Israel desde al menos de la época de Moisés hasta Nehemías. Se hablaba el hebreo como lengua común. Todo el mundo hablaba el hebreo y escribía hebreo. Desde el exilio de Babilonia, hasta de 586 a 589 a.C., hasta el último profeta, se utilizó el arameo como lengua común. Como lengua de la lectura de la Biblia hebrea, el hebreo, convirtiéndose en lengua sagrada. O sea, cuando ellos son capturados, ¿verdad?, en el 586, entonces ellos utilizan las letras arameas, el alfabeto arameo, empiezan a hablar arameo, porque se convirtió en la lengua franca, la lengua del imperio. Pero cuando iban al texto, ¿verdad?, leían hebreo. Entonces el hebreo se vino a convertirse en una lengua sagrada que solamente se leía en la sinagoga. Durante el tiempo intertestamentario, se hizo necesario que los judíos que vivían en la diáspora, ¿verdad?, tuvieran una traducción comprensible en griego común, que hablaban koiné. El koiné, el griego koiné. ¿Cuánto han escuchado del griego koiné acá? Es el griego común en los tiempos de Cristo o del Mashiach. ¿Qué sucede? Que koiné es el griego que hablaba la gente extranjera, la gente que no eran de origen griego. Cuando aprendían griego, el griego que aprendían era el griego koiné. Por eso los estudiosos de los idiomas bíblicos estudian el griego koiné. Por ejemplo, el Nuevo Testamento, el Brit Hadashat, está escrito en griego koiné. Esa lengua yo la estoy estudiando también, ¿verdad? El griego koiné. Entonces, los judíos que sabían leer y escribir, que vivían en Judea en la época de Jesús, hablaban y escribían arameo.
y solo utilizaban el hebreo en la lectura sinagogal, que era entonces traducido en arameo por el encargado. ¿Sí? Y cuando vino el exilio, ellos empezaron a hablar arameo. Y mucha gente hablaba arameo. Si usted se pregunta, ¿qué idioma hablaba Mashiach? Cristo. Cristo hablaba arameo, hablaba hebreo, porque el Mashiach era un rabí, una persona intelectual, espiritual, arameo y hebreo. Y posiblemente hablaba griego, porque el griego era el idioma, el griego koiné, ¿verdad? Era el idioma comercial, venía siendo como el inglés ahora. Bueno, hasta aquí ha sido esta clase. Yo espero que hayan sido edificados y que haya sido instructiva para ustedes. Si alguno tiene alguna pregunta concerniente al tema, la puede hacer. Mi nombre es Darwin Cepeda, para los que llegaron ahora, recientemente. Soy maestro de hebreo bíblico. Estamos por abrir un curso de hebreo bíblico el 20 de agosto. Ya eso en 2 semanas. Y será los jueves a las 6 de la tarde, hora de República Dominicana, 5 de la tarde, hora de Colombia. Bueno, todo esto es parte, nosotros nos interesamos en el conocimiento del hebreo bíblico, porque la Biblia, el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, ¿verdad?, fue escrita en hebreo, valga la redundancia. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión, algún aporte, lo puede hacer en este momento. Abrir su micrófono y decir algo. ¿Alguna duda? Pastor, ¿Sí? usted acaba de decir que el Antiguo Testamento fue escrito, ¿verdad? En este idioma que estamos estudiando, el hebreo. ¿Y el Nuevo Testamento, en qué idioma fue escrito? ¿También en hebreo? No, el Nuevo Testamento fue escrito en griego koiné. Hay una teoría que dice que Matitiajo, el libro de Mateo, fue escrito en hebreo, pero el Nuevo Testamento sí fue escrito en el griego común de la época. Pero la Biblia hebrea, como se llama académicamente, que nosotros le llamamos Antiguo Testamento, fue escrita en 2 idiomas. Tiene hebreo y tiene arameo, ¿sí? O sea que si nosotros queremos ingresar en el mundo del idioma bíblico, para entender, tendríamos que estudiar tres idiomas. Ya yo tengo, por ejemplo, el hebreo, que lo estoy enseñando ya hace años, y estoy capacitándome con el griego koiné para ir al texto directamente. Mire, muchas cosas se pierden cuando no conocemos el texto en hebreo. Dicen los especialistas que alrededor del 60% del mensaje bíblico se pierde cuando no entendemos la lengua sagrada.